¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? Depresión. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. Es lo que le digo a las personas, la ley es carnal, ¿sí? La ley es carnal. No necesitas el Espíritu Santo para entender la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo así, haz bien, obtén bien, pero sí necesitamos al Espíritu Santo para poder entender el Evangelio. El Evangelio consiste en yo obtengo el bien, ¿sí? Que no merecía, porque alguien más obtuvo el mal que yo merecía. Necesitas al Espíritu Santo para poder entender esto. Lo necesitas. Tu mente natural no puede comprender esto. Tu calabaza, tu cacahuate que tienes aquí no lo entiende. Es injusto. Es un escándalo. Es gracia. Es el Evangelio. Pero él iba. Dice en el 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, regularmente se le atribuía a las prostitutas este título de mujer pecadora. Era una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Dice, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, se dijo a sí mismo, si fuera profeta, como dicen los demás, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios. Un denario es el salario de un día. Y el otro 50. Sí, imagínate. Ahí más de un año de salario. Y el otro 50. Un mes y algo. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, siendo una persona que conoce el dinero, que conoce cómo funciona el dinero, cómo baila el perro, dice, pienso que aquel a quien perdonó más, ¿sí? Y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y impresionante lo que dice este versículo, este último versículo. Pero quiero que notes esto. Esta mujer pecadora, esta mujer que hacía sus ganancias con trabajos indecorosos, compró este jarro de alabastro, ¿verdad? Así dice, alabastro, que se supone que era un perfume muy costoso, muy costoso. Ahora quiero que tú me respondas algo. ¿Cómo crees que ella pagó ese perfume? ¿Con qué dinero? Con su trabajo. Ella estaba ahí al ver al maestro, al saber que él estaba ahí. Al saber que él estaba ahí. Lo que hizo literalmente este acto profético, por así decirlo, fue quebrantar su alma, quebrantar el trabajo de su vida y derramarlo a él, dárselo a él. Ella quebrantó su alma, por así decirlo, su vida. Ten. Jesús le dijo, arrepiéntete, pecadora. Al contrario, la alabó.
le dijo sus pecados. Porque dice, me encanta el versículo 47, dice, debido o por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. ¿Sí? El resultado, ¿sí? Aquí quiero que pongas atención porque dice, aquí nos está diciendo algo muy interesante. El resultado de que tú ames mucho a Dios es que entiendas lo mucho que Él te ha perdonado a ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la siguiente parte dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en realidad a todos se nos ha perdonado mucho. Todos pecaron, ¿sí? Todos estábamos igual de podridos. Solamente que unos se creen más santitos que otros, ¿sí? No es así. Todos estábamos en la misma. Pero nuestra percepción a veces es de que, bueno, pues si yo viví bien y todo eso, yo me porto bien, si Dios está allá, yo estoy aquí, yo no hago nada, yo no lo molesto, no me molesta. ¿Sí? Y terminan, por así decirlo, amando a Dios poco, porque creen que tienen poco a qué perdonar. Y esta persona que sabía que la había metido, y la había metido bien dentro de su pata, ¿sí? Ella terminó derramándose a sí misma. Ella entendió que había sido perdonada mucho. ¿Sí? Ella entendió que había sido perdonada mucho. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice Jesús. Debido a que, sus pecados le son perdonados porque amó mucho. Porque ama mucho. Entonces el secreto aquí para poder, o para amar a Dios mucho, que es, pon atención en realidad a lo que se dice mucho en las iglesias o en la iglesia en general. Ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios, ama a Dios mucho. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero no te dicen cómo. ¿Sí? Tu amor es limitado. Tu amor se acaba. Eres un frasco, algo pequeño en realidad en comparación a Dios. De amor. Tu voluntad o tu fuerza de voluntad aguanta hasta cierto punto en realidad. ¿Cuántos de ustedes han hecho sus resoluciones o sus propósitos de año nuevo? ¿Cuánto les aguantan? ¿Cuánto duran? Un día, una semana, un mes, unos meses y después ¡pum! Y luego te terminas sintiendo mal y condenado. Todavía tengo mucho que compartir, pero bueno. Entonces, el secreto para amar a Dios mucho, en realidad es el conocerlo mucho que Él te ama a ti. ¿Cómo es lo que dice 1 de Juan? Nosotros le amamos porque nos amó primero. ¿Sí? Entonces, nunca en realidad vamos a amarlo de la misma manera en la cual Él nos ama a nosotros. ¿Sí? Su amor es infinitamente incomprendible. ¿Sí? Y nos va a tomar la eternidad en realidad entender su amor. ¿Sí? Por nosotros. Pero al entender esto, al entender lo mucho que hemos sido perdonados, vamos a, como respuesta, responder con amor. Según de Pedro 1:9, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a su fe virtud. Y empieza a listar ciertos caracteres cristianos, cosas que las personas no quieren ir a la iglesia porque les demandan cosas, les demandan, ¿sí? Como una ley, les demandan. Tienes que hacer esto. Necesitas añadir a tu fe virtud y conocimiento. Y son caracteres cristianos, son cosas que todos deberíamos de ejercitar como cristianos, ¿sí? Pero no demandadas. Porque aquí te va a explicar cuál es el secreto para poder ejercer estos caracteres cristianos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener fe? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener o añadirle a su fe virtud? ¿Sí? Y a su virtud conocimiento. Y dominio propio. ¿Sí? Y paciencia. ¿Sí? Y piedad. ¿Sí? ¿Y qué más? Afecto fraternal y amor. ¿A cuántos de ustedes les gustaría esto? Amén. ¿Sí? Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto. Amén. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se paran. Y que siguen el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Sí? Habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados. Wow. Entonces me estás diciendo que solamente tengo que ser consciente del perdón de Dios hacia mí para poder ejercer fe, virtud, conocimiento, amor fraternal o afecto fraternal y amor. ¿Sí? ¿Sí? De hecho, el que no tiene estas cosas es ciego porque se le olvidó que había sido perdonado. Interesante, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas que quería compartirles. Todavía falta. Entonces, pero dicen, no, es que no entiendes, no conoces a mi congregación. Dicen algunos pastores, no conoces a mi congregación, no conoces a mi gente. Si les digo que sus pecados han sido perdonados, sus pecados pasados, presentes y futuros, se van a ir, van a dejar la iglesia, van a vivir una vida descabellada. ¿De veras? Si les enseño de la gracia, ¿cómo? Es peligrosa, es peligrosísima. Sí, y el diablo, es tan astuto, la Biblia dice que es astuto. Si nadie, cuando pecado sucede, nadie le echa la culpa a la ley. Y la Biblia dice que la ley, el poder del pecado es la ley. Nadie le echa la culpa a la ley. Entonces le han de haber enseñado gracia. Le han de haber enseñado acerca de que es perdonado. Sí. Yo sabía que tenía que tener cuidado de ese predicador de gracia. Yo le dije, yo lo advertí. ¿Sí? Yo he escuchado y he visto cosas muy raras. Sí, igual y ustedes no lo han escuchado, qué padre. Sí, pero he escuchado y he visto cosas muy, muy raras. Pero eso es lo que dicen. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Romanos 6:14, este es de la New King James. Me gusta la palabra dominio, pero dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo? Entonces el secreto está en la gracia. Sí. El pecado y sus efectos, eso es lo que significa aquí. El pecado y sus efectos, Satanás, la enfermedad, toda la pobreza, cualquier cosa, ¿sí?, que tengan que ver con el pecado y sus efectos, no tendrá dominio sobre ti, porque estás bajo la gracia y no bajo la ley. La ley mata, la ley condena. La gracia da vida y justifica. Ve, la ley nunca te dice que ames a tu esposa, solamente te dice no cometas adulterio. ¿Sí? La ley no te dice cómo amar a tu esposa. Y hay veces que personas aparentemente cumplen el no cometer adulterio, pero acá ya estuvieron ahí con la mujer. Y te hacen decir, te hacen pensar, no, este vato es bien santo. ¿Sí? Pero a veces que las personas no cometen adulterio no porque no quieran, sino porque no tienen varo o porque nadie los voltea a ver. ¿Sí? La gracia te enseña a amar a tu esposa o a tu esposo y por consecuencia no cometes adulterio. ¿Ves cómo funciona la gracia? ¿Ves cómo funciona la ley? Dime que no puedo hacer y yo te demuestro que sí puedo. Eso es lo que hace la carne. ¿Sí? Y la ley se trata todo acerca de esto. No harás esto, no harás aquello, no harás esto. Y si haces esto, recibes esto. Y si no lo haces, recibes esto. Entonces, el pecado no tiene dominio sobre ti porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una verdad. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? A veces decimos, no, es que queremos alinear la Biblia a nuestras experiencias en lugar de alinear nuestras experiencias a la Biblia. ¿Sí? Fíjate lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle, ¿quién? ¿Quién? Yo. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Dios te deja cuando tú fallas.
No. Y se me olvidó ponerles el versículo aquí, pero Romanos 8 nos dice esto. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni la vida y lo que sucede en ella, ni la muerte. ¿Sí? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Chido, ¿no? Me gusta mucho la palabra chido. Soy de Tampico y ya me enseñaron mucho a decir chido. Mis primos la dicen muchas veces. Pero bueno, me queda un poco de tiempo. Romanos 4, 1, 8 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sí, para con los hombres, no para con Dios. La ley es carnal. Sí, le muestra a las personas lo bueno que tienes tu acto. O lo bueno que tu acto es. Porque, ¿qué dice la Escritura? Me gustaría mucho que las personas pensaran de esta manera. ¿Qué dice la Escritura? Ante cualquier cosa, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice esto? ¿Qué me dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que, ¿qué? ¿A quién? Eso fue lo que creyó Abraham. Y eso no es lo que quería tocar en realidad, por eso no se los marqué. Su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla, esto es de lo que quería hablar, de la bienaventuranza, de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no. ¿Sí? No inculpa de pecado. En Cristo no tienes condenación. ¿Por qué? No te inculpa de pecado. Y ahorita vamos a ver por qué. Me queda bien poquito tiempo. Y el no aquí es la palabra griega oume, que es una palabra compuesta de dos palabras. Ya se les había enseñado, es una de mis palabras favoritas. Creo que fue la primera palabra compuesta que aprendí en griego. Y es una doble negación. Ambas, ou y me, son negaciones, que cuando se juntan hacen una súper fuerte negación. ¿Sí? Cuando se juntan estas palabras hacen una negación muy, 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 muy fuerte. Creo que es hablando de literatura, son de las negaciones más fuertes, o de la negación más fuerte que existe. No. O me. No, no. Eso significa. O no de ninguna manera. Sabiendo esto, ¿qué es lo que dice el versículo 8? Bienaventurado o bendito o bendecido. Bendecido, y la palabra ahí, bendecido, significa de ser envidiado. ¿Sí? David anhelaba los días que nosotros estamos viviendo. Bienaventurado el varón a quien el Señor nunca, bajo ninguna circunstancia, inculpa pecado. Eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Hebreos 8:12 nos dice: porque seré misericordioso. Esta es la cláusula principal del Nuevo Testamento. Eso está en Hebreos. Este es de la New King James Version. Dice: porque seré misericordioso para con sus injusticias, y de sus pecados y de sus hechos inicuos no me acordaré más. Jamás. Ya no me volveré a acordar, dice. ¿Por qué dice ya no me volveré a acordar? Ya no me acordaré más. Porque una vez los recordó. Una vez. Y eso fue en la cruz. Jesús, o Dios, vive fuera del tiempo y vio el pasado, presente y futuro del pecado, lo tomó y lo castigó en el cuerpo de su Hijo Jesús. Ahí fue donde Él recordó tu pecado. Y ya no lo recuerda, porque Él sería injusto al castigarte por algo que ya fue pagado. Sí, pero Él no es un Dios injusto, Él es un Dios justo. ¿Sí? Y en el capítulo 3 de Romanos, puedes leerlo. Me encanta porque dice esto, dice que Él es justo al justificarte. Debe de haber una base justa, por así decirlo, para poder justificarte, y esa es la cruz. Proverbios 24:16 dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Ya se me va a acabar el tiempo. Juan 16:7 les iba a hablar acerca del ministerio del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado, uno solo, ¿sí?
les convenía, dice, les conviene que yo me vaya. Imagínate los discípulos, ¿cómo que te vas a ir? Ellos habían invertido toda su vida con Él. ¿Y cómo que ahora se va a ir? Todas sus esperanzas las habían depositado en Él y ahora Él se va. Les conviene que me vaya, dice. Porque les voy a enviar el Consolador. No el apachurrador, como a veces dicen, no el que te hace sentir mal. El Espíritu Santo me hizo sentir mal y por eso fui a hacer eso, hermano. No. Él es el Consolador. El que te conforta. Él no te hace sentir mal. Él no te hace sentir mal. El Consolador. ¿Sí? Y Él los va a convencer, Él va a convencer al mundo de pecado, uno solo, ahí es uno solo, es singular, de justicia. Una vez que te convence de pecado, te convence de justicia y de juicio. Y me encanta porque te explica, no te deja en la incógnita, te dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, ¿tú has nacido de nuevo? Has creído en Jesús, ¿verdad? Entonces pasas a la siguiente, de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre. Recuerdan que hablamos acerca de la resurrección, que su ida era un recibo de que nosotros éramos justos, de que nosotros éramos justificados. ¿Se acuerdan de eso? No estabas, Carlita, pero está ahí en el registro. ¿Sí? De justicia. Y eso es el ministerio del Espíritu Santo de hoy en día. ¿Sí? Te convenció de pecado porque no creías en Él. Y ahora te convence de justicia. Cada que tú caes, y todos, nadie puede decir en realidad que no ha caído. Salud. ¿Sí? De justicia. Él pasa ahora a convencerte de justicia, de que, la regué. Hey, tú eres justo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Tú no eres esto. Tú eres mejor que esto. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Ese es su ministerio ahora. Él no te hace sentir mal. Él es el Consolador. Por el amor de Dios. ¿Sí? Él te hace sentir bien. Él te levanta el ánimo. Él te dice, tú eres justo. A pesar de que tú te sientes como basura, eres justo. Porque no vivimos por sentimientos o por lo que vemos, sino por fe. Y de juicio, porque por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya las tiene contadas todos sus días. ¿Sí? Así que no tenemos que tener miedo a él. Como les dije, es un perro viejo con trucos viejos. Y aún tengo muchas cosas que decirles yo también. Pero no las pueden sobrellevar. O en mi caso se me ha acabado el tiempo. Aquí habla acerca de cómo el Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad, nos lleva a Jesús. Él lo glorifica. ¿Sí? El Espíritu Santo te lleva a Jesús. Él fue enviado no para enseñarte ley, sino para enseñarte y develarte a Jesús en las Escrituras. Para eso fue enviado. ¿Sí? Para mostrarte lo justo que eres aquí y aquí. ¿Sí? Gálatas 6 nos dice que los espirituales, cuando ven a alguien que ha caído, lo restauran. Los espirituales restauran. Los carnales apachurran y condenan. Los espirituales restauran. Juan 1, porque cuando hablamos acerca de esto del pecado, es que tienes que confesar tu pecado. ¿Sí? Porque ahí viene un solo versículo, en un solo capítulo se basan, en un solo versículo, en el 1.9. ¿Sí? En el 1.9. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué Pablo no se lo enseñó a las iglesias entonces? ¿Por qué no hay ninguna enseñanza acerca de confesión de pecados hacia las iglesias? Pablo habría sido muy injusto. De ser un requisito para restablecer conexión con Dios, Pablo entonces nos hizo una injusticia por no mencionarnos esto en sus cartas. ¿Qué onda entonces? Primer capítulo del Primera de Juan fue escrito para un grupo específico de personas. Unas personas que decían que no existía el pecado, que no había pecado. Unas personas intelectuales, que también lo vemos ahorita. Yo creo en la ciencia, yo creo en lo intelectual, yo soy mi propio Dios. ¿Sí? Lo vemos ahora. En este caso eran los gnósticos. Ahorita les podemos decir de otras formas. Sí, no me voy a meter ahorita porque si no. Entonces,
Ellos decían, puedes leerlo, ellos decían que no existía pecado y por lo tanto no había rendición de cuentas, por así decirlo. Alguien a quien rendirle cuentas. Entonces, bueno, pues yo vivo como yo quiera. ¿Sí? Pero incluso para estas personas hay seguridad porque le dice, ok, ustedes dicen que no hay pecado, pero si confiesan su pecado, Dios es fiel y justo. ¿Sí? Incluso para estas personas que decían, no, es que Dios, ¿qué? Yo no creo en Dios. Pero si ellos se arrepienten, por así decirlo, cambian su mentalidad, Dios es fiel y justo para ellos. Como lo fue para nosotros, como lo es para nosotros. ¿Sí? Y aquí nos habla acerca de los que estamos en luz, como Él está en luz, no que andamos de acuerdo a la luz, ¿sí? Pero que andamos en luz. Está hablando de un lugar, no de una manera de vivir. Los que andamos en luz, como Él está en luz. Nosotros estamos en luz, fuimos trasladados de tinieblas a luz. Y si caemos en la luz. ¿Sí? Si caemos en la luz. Si caemos, en realidad Él dice que hace prosperar todo. ¿Sí? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. En todo lo que hace prosperar. Incluso si caes hacia enfrente. Caes hacia adelante. Y te levantas más fuerte. ¿Sí? En luz. Estamos en luz.